Buenos días y que Dios os bendiga mucho. Soy vuestro hermano José y en esta mañana me gustaría hablar un poco acerca de la unión hipostática y explicarla un poco brevemente bajo mi conocimiento. Lo primero que cuando hablamos de la unión hipostática, evidentemente es algo que dada nuestra mente finita se escapa de nuestro entendimiento y comprensión. Como diría el apóstol Pablo, grande es el misterio de la piedad. Lo que sí que podemos hacer es, bajo lo que la Escritura nos revela, razonarlo y con ese razonamiento tener una mayor comprensión de lo que Dios revela de sí mismo en las Escrituras. Cuando hablamos de la unión hipostática tenemos que hacer primero énfasis en la palabra hipóstasis. La palabra hipóstasis tenía varios significados en el griego antiguo, pero cuando hablamos de hipóstasis respecto a Dios, el cristianismo le dio otro significado específico, y es que cuando hablamos de hipóstasis respecto a Dios, hablamos de la sustancia singular de cada una de las tres personas que componen la Trinidad. Tenemos la hipóstasis del Padre, la hipóstasis del Hijo y la hipóstasis del Espíritu Santo. Por eso, cuando hablamos de la unión hipostática en Cristo, hablamos del acto mediante el cual la hipóstasis del Hijo, o la persona del Hijo, quien eternamente había poseído una naturaleza divina. Como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Quien eternamente había poseído esa naturaleza divina, en un momento determinado del tiempo, toma para sí una naturaleza humana, como posteriormente dice el versículo 14 del capítulo 1 de Juan, y el verbo se hizo carne. Aquel que era Dios también pasa a ser hombre. Una persona, dos naturalezas, pero un solo núcleo, que es el verbo eterno de Dios. Dos naturalezas que no se confrontan entre sí, porque como digo, el que domina estas dos naturalezas es el verbo eterno de Dios, sin mezcla, sin confusión. Estas dos naturalezas no se mezclan entre ellas, sino que cada una permanece con sus propiedades. No varían ni se mezclan, sino que permanecen. Dos naturalezas distintas. No pasan a ser una mezclada, no. Una naturaleza divina, una naturaleza humana. Luego, otro tema a aclarar respecto a todo esto es que la naturaleza humana que Cristo tomó para sí no era una naturaleza personal. No estaba dotada con personalidad propia. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, el núcleo de esta naturaleza iba a estar bajo la persona del Verbo Eterno. Es la persona del Hijo quien dota de personalidad a esta naturaleza humana. Pero esta naturaleza humana que Cristo toma tampoco es impersonal. No es una naturaleza impersonal, no es un traje. Como digo, la dota de personalidad la persona del Verbo. Luego, la naturaleza humana que tomó Cristo fue en personal. ¿Qué significa esto? La preposición en castellano tiene un sentido locativo. Yo coloco esta botella encima de la mesa. Yo he colocado la botella en un lugar, encima de la mesa. La naturaleza humana fue colocada en la persona del Verbo, dotándola de personalidad propia. Espero que este vídeo les haya servido. Cualquier pregunta me la dejáis en los comentarios y que Dios os bendiga mucho.